¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico. Noticias, tendencias y temas de interés relacionados con los viajes y el turismo. Así es, señores pasajeros, ya estamos aquí en el parte meteorológico, en nuestro especial de muertos con Sara Zavala. Muchas gracias, Sarita. ¿Qué nos preparaste el día de hoy? Hola Carla, mira, yo les traigo el día de hoy lo que es la historia del Día de Muertos, lo que son sus orígenes y sus características. Yo creo, personalmente creo que es bastante importante que como mexicanos sepamos de dónde viene esta celebración, porque pues claro, obvio, año con año la celebramos, nos disfrazamos, pero en sí no sabemos de qué se trata, cómo surgió. Entonces pues yo les traigo una información bastante interesante para que puedan saber un poco de lo que es la historia del Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad que se celebra aquí en México y tiene un origen mesoamericano. También se celebra en algunos países de América Central, así como también en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. Es una celebración que honra a los aztecas durante el 2 de noviembre. Por lo que, como decía Vero, estamos muy a tiempo para poder montar nuestro altar todavía. Exacto, así que en cuanto acabe el programa, por favor, van por todos sus elementos. Y aquí en México, ¿cómo son los orígenes de la celebración? Sí, mira, los orígenes de este Día de Muertos vienen desde la época de los indígenas, que son también la época de los aztecas, los mayas, los purépechas, los nahuas y los totonacas. Estos rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3000 años. Entonces, imagínate la antigüedad y la importancia que tiene esta celebración para todos nosotros. Y tristemente ni la mitad de los mexicanos va a podernos decir la historia. Exactamente. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Exacto. Para que puedan aprender, para que podamos aprender un poco. Y bueno, también en la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Entonces, imagínate qué miedo, ¿no? Sí. Que conserven los cráneos, pues sí está un poco tétrico. Bueno, y el festival ya como tal, todo lo que se hace alrededor. Sí, mira, te voy a explicar un poquito por qué la fecha de noviembre. Este festival cayó en el 9º mes del calendario solar azteca, que es cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante todo un mes completo, imagínate. Y las festividades eran presididas por el dios Mictecacihuatl, conocido como la Dama de la Muerte, que bueno, actualmente la conocemos como la Catrina. Estas festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte estaba influenciada por la religión católica, en la que las ideas del infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Pero yo les voy a hablar acerca de lo que es el origen y, por el contrario, nuestros antepasados creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Y bueno, yo he escuchado que los muertos toman diferentes direcciones según su comportamiento en vida y bueno, un sinnúmero de cosas. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, mira, hay 4 direcciones a las que iban los muertos y son dependiendo de la muerte que ellos tuvieron. El primer lugar se llama el Tlalocan o paraíso de Tlaloc, que como sabemos es el dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellas personas que morían en circunstancias relacionadas con el agua, como son los ahogados, los que morían por efectos de un rayo, entre otras cosas. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Aunque los muertos generalmente se incineraban, los predestinados a Tlaloc se enterraban. Ellos creían que estas personas eran como las semillas que iban a germinar. Okay. El otro lugar al que podían ir los muertos era el Omeyocan, que era el paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. Esto era bastante importante porque, por ejemplo, ellos asemejaban mucho cuando una mujer pues fallecía en el parto, porque ellos decían que ella había
había estado en una guerra constante y a pesar de que falleció, fue una luchadora. Por eso es que estas mujeres que fallecían en el parto pues tenían un lugar destinado aquí en el Omeyocan. Y bueno, habitar aquí era un privilegio. Este lugar era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Ay, qué padre. Sí, la verdad es que todo esto está bastante interesante. El otro lugar a donde podían ir los muertos era el Mictlán. Esto era destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por... Ahí les va, porque parece trabalenguas. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Para llegar aquí, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de estos 4 años, las almas llegaban al Chicunamictlán, que era el lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Xolescuintle, que es esa raza canina sin pelo mexicana, el cual le ayudaba a cruzar al río y llegaba ante estos señor y señora de la muerte. Aquí ellos debían de entregar como ofrenda cañas de perfume y algodón e hilos colorados y mantas. Y estas personas que fallecían de muerte natural, que iban al Mictlán, recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con un hilo de algodón para así poder cumplir toda su travesía. Y el último lugar es el Chichihuacuaco, que era el lugar especial para los niños muertos. Aquí se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaban leche para que estos niños se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyera la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Qué interesante, yo la verdad no tenía idea, o sea, sabía que se decía eso, pero no sabía la razón de ello. Sí, la verdad es que está muy padre, ¿no? Como antes, pues dependiendo de la manera en la que tú habías fallecido, pues tenías como un lugar predestinado, ¿no? Entonces la verdad está muy interesante. ¿Y de los entierros prehispánicos, nos puedes comentar algo? Sí, claro. Mira, no sé si sepan que, por ejemplo, a los fallecidos y muertos los enterraban con ciertos objetos o artículos, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo enterraban con una flecha? Entonces, estos entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta manera, era muy variada la elaboración de objetos funerarios. Por ejemplo, habían instrumentos musicales de barro, habían esculturas que representaban a los dioses, habían cráneos de diversos materiales, habían braseros y urnas. Entonces, esto es bastante importante porque nuestros antepasados creían en la reencarnación, creían en la vida después de la muerte. Entonces, estos objetos con los que eran enterrados era muy importante porque así, gracias a esos objetos, ellos podían cumplir y llegar a estos 4 lugares que yo ya les he mencionado para después poder reencarnar. Muy interesante. Oye, y a partir de la conquista, ¿cómo ha cambiado toda esta situación? Sí, mira, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, que fue en el siglo XV, ellos estuvieron realmente aterrados por todas estas prácticas de los indígenas, porque pues la verdad es que imagínate ver cráneos, que la gente guardaba los cráneos, entonces pues sí es algo pues bastante, pues un poco aterrador. Y bueno, ellos intentaron convertir a los nativos pues de aquí de América al catolicismo y gracias a eso pusieron la medida de mover el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que así se pudiera coincidir con las fiestas católicas que son el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas. Entonces ahora ese es el motivo por el cual se celebra el 2 de noviembre.
Y bueno, es bastante interesante porque, por ejemplo, hasta 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas y visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre. Entonces, la verdad es que esta es una costumbre totalmente europea que nos trajeron los españoles. Entonces, o sea, nuestros antepasados no adornaban, ¿verdad?, con flores y velas, sino no fue hasta los españoles que ya una vez se implementó lo que es adornar las tumbas y ir a visitar los panteones. También es bastante interesante todo lo que es nuestra cultura mexicana, porque nosotros vemos el paso de la vida a la muerte como un momento emblemático que la verdad causa mucha admiración y a la vez causa temor e incertidumbre pues al ser humano, ¿verdad? Porque es bastante pues inusual hablar de la muerte tan fácilmente. Sí, nos cuesta trabajo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a través de muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a lo que es la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones. También es muy importante que todos sepamos que nuestro país es rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos es la concepción, como ya les habíamos dicho, de lo que es la vida y la muerte y todas las tradiciones que hemos tenido. Y bueno, la celebración del Día de Muertos para todos nuestros radioescuchas es una tradición que en 2003 fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, para todos los que no sabían. Sí, entonces esta es la gran importancia de lo que es el Día de Muertos para todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Sarita, por la información. Creo que todos aprendimos en cabina algo el día de hoy y bueno, creo que nos tienen un mensaje, ¿no es así? Así es, estimados pasajeros, son las 6:22 y es el momento de irnos a un corte. No sin antes recordarles que nos pueden marcar al teléfono en cabina, que es el 3088-1670, e igualmente nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Primera Clase 1670 AM. No se muevan de sus asientos, que ya volvemos. Mi nombre es Isaac Martínez y estás aquí en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos. Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en Primera Clase. Muy buenas tardes, seguimos aquí en esta tarde de viernes con nuestra sección El Parte Meteorológico. Mi nombre es Isaac Martínez y Carla nos va a contar algo bastante interesante, que es acerca de los símbolos más representativos en estos días, el Día de Muertos. Exacto, miren, el principal es el altar de Día de Muertos, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe. Y bueno, esta tradicional ofrenda tiene sus orígenes en los altares precolombinos que estaban dedicados a los dioses, y de acuerdo con el calendario prehispánico, cada uno de estos dioses patrocinaba un espacio de tiempo determinado y las ofrendas pertenecientes a Mictlantecuhtli, señor de los muertos, coinciden en el mes de noviembre en el calendario gregoriano. Los españoles querían institucionalizar el cristianismo, gracias, en tierras mesoamericanas, por lo que en lugar de estar luchando con los indígenas que no iban a dejar sus tradiciones, tuvieron que empatarlas para que así saliera algo más complejo, más medio, y siguieran estas tradiciones. Se dice que el 31 de octubre llegan las almas de los niños y se van al mediodía del 1 de noviembre, justo cuando llegan los adultos, para disfrutar de todos estos ofrecimientos. Así es. Oye, y creo que, bueno, el altar de muertos tiene símbolos muy característicos que seguramente representan algún tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los principales? Bueno, lo primero es la imagen del difunto, que la van a colocar a espaldas, frente a un espejo. Entonces, cuando llega el muerto,
se ve y se supone que uno ve al muerto a través de esos reflejos. La cruz, que la introdujeron los españoles con el fin de incorporar el catecismo, entonces se ha vuelto una tradición muy arraigada, se puede hacer de sal, ceniza o incluso ya se está haciendo de cempasúchil. La imagen de las almas del purgatorio se coloca para que en caso de que un espíritu se encuentre en este lugar se pueda facilitar la salida. También se utiliza mucho el copal y el incienso, que es un elemento prehispánico para limpiar y purificar las energías de un lugar. El arco se coloca en la parte más alta del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se le adorna con limonares y la flor de cempasúchil. Y también hay otros tipos de adornos, ¿no? Como el papel picado, que es muy tradicional. Hace como un mes hablamos de ese papel amate, ¿no? Bueno, el papel picado es considerado como una representación de la alegría festiva y el viento. Los 4 elementos se representan en el altar. Entonces el papel es esta forma de representarlo. Las velas, las veladoras y los cirios son la luz que los guía en este mundo. Por tradición pueden ser de color morado y blanco, significando el duelo y la pureza respectivamente. Los cirios pueden ser colocados en los puntos cardinales y las veladoras se extienden como un camino hacia el altar. El agua también refleja la pureza del alma, el cielo, la regeneración de la vida y de las siembras, y un vaso de agua sirve para que el espíritu calme la sed después de un viaje tan largo. Sí, así es. El agua como purificación y también como representación de esto. Exacto. Pero hay más adornos. Las flores, por ejemplo. Las flores es lo más normal, lo más usual en los altares, y la flor de cempasúchil, que por el aroma sirve de guía a los espíritus. Las calaveras distribuidas en todo el altar pueden ser de azúcar, barro, yeso, con adornos de colores, consideradas alusión a la muerte, y esta siempre se encuentra presente. De hecho, aquí en cabina tenemos nuestro propio recordatorio. Así es. Y de hecho, en las ofrendas también se pone la comida que el difunto acostumbraba, ¿no? Sí, exacto. El alimento tradicional del que era agrado del fallecido se pone para que lo visiten. El pan también es una representación de la Eucaristía que agregaron los españoles. Puede ser en forma de muertito o de un domo redondo, adornado con formas de huesos en alusión a la cruz, con azúcar y hecho con anís. Así es. Bebidas alcohólicas del gusto del difunto, puede ser tequila, pulque o mezcal. Oye, y dentro de... Bueno, yo imagino que la ofrenda debe tener algún orden para ser puesta, o sea, no la puedes poner al aventón. Sí, bueno, hay gente que la pone nada más en un nivel, pero tradicionalmente son 7 niveles. En el primero está la imagen de un santo al que se sea devoto. El segundo es de las almas del purgatorio, para ayudar a las almas a salir de él si es que se encontraban aquí. El tercero, la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños. En el cuarto, el pan, que se ofrece como alimento. El quinto, se coloca ya los platillos y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas fallecidas. Y en el séptimo escalón se coloca la cruz formada por semillas, frutas como tejocote y la lima, y algunos dicen que los escalones dependen del número de ofrendas que le han dedicado al muerto, y otros dicen que cada nivel significa algo distinto, o sea, siempre ejemplo, recordando que el arco va en el último escalón. Sí, o sea, si ya pasaron, por ejemplo, 8 años o 9 años, puede ser que cada escalón represente uno de esos años. Pero hasta llegar a 7. Ah, ok, solamente hasta 7. Uh-huh. Y también la flor de cempasúchil se utiliza mucho para adornar esta ofrenda, Pues o sea, sí, no encontramos otra flor. Exacto, como le estaba comentando, se pueden usar muchas flores, pero realmente todo es muy, muy naranja, muy morado, y entonces esta flor es uno de los adornos más populares. Se conoce también como la flor de 20 pétalos y solo florece después de época de lluvias y representa luz para atraer y guiar a las almas. Por esto se ha convertido junto con las calaveritas y el pan de muerto uno de los iconos más relevantes. Durante la época prehispánica la eligieron para tupir con ciertos ejemplos los altares, ofrendas y los entierros incluso. No es solo un deleite a la vista, sino es lo más representativo y tradicional de esta festividad mexicana que cautiva y llama la atención en el mundo entero. Así es, y no solamente eso, sino también las calaveras, ¿no? Que acabas de mencionar, que también están en las ofrendas. Sí, es una de las tradiciones mexicanas en peligro de extinción. Son la escritura en verso y los grabados que dan vida a imágenes divertidas y bromistas, transformadas como una forma de desahogarse cuando se vive una pena. Todo el mundo en primaria alguna vez nos enseñaron a hacer esto. Constituye una oportunidad para expresarse de lo que siente acerca del otro, de los espacios, cómo funcionan las cosas, del pasado y del presente. Quienes escriben estos versos son personas que ven a la muerte con sentido del humor, combinado con el ingenio de sus escritos. Esta forma se desarrolló durante el siglo XIX. Y al cobrar fuerza en el siglo pasado, las calaveras comenzaron a ser censuradas por el gobierno
porque servía como crítica a los funcionarios, y a pesar de esto el Día de Muertos se ejerce esta forma de escribir con el consentimiento de las autoridades. Se dieron cuenta que no pueden vetar algo de libre expresión como ese. Así es. Y menos cuando es arte, es parte de nuestra cultura. Sí, de hecho, bueno, pues escriben cosas así como que media la satírica, ¿no? Que es como el chiste, que se juega con eso. Ahorita, si tenemos oportunidad con el tiempo, voy a leer una que me hicieron hace rato en la mañana, a ver. Pero sí, las calaveritas poéticas, bueno, pues es algo representativo. También no solo las poéticas, sino las de azúcar, de dulce. Exacto. Comenzaron a utilizarse en el Tzompantli, que era el altar utilizado por las culturas mesoamericanas. Se consideraba como una conclusión de una etapa de la vida que se extendía a otro nivel, por lo que era común conservar los cráneos como trofeos, como nos comentaba Sara hace rato, y con la llegada de los españoles, como los rituales de los mesoamericanos iban en contra de estos mandatos, se prohibieron, pero por la resistencia de los pueblos tuvieron que sustituirlos, y esta celebración fue por parte de los antiguos pueblos mexicanos con el Día de los Fieles Difuntos de los españoles. Permitió cambios y adaptaciones hasta llegar a la calaverita de azúcar. Los estados que llevan la receta original son Guanajuato, Morelos y el Estado de México. Se le han ido agregado ingredientes con el tiempo, por lo que ya podemos encontrarlas con amaranto y chocolate. Estas no solo nos recuerdan la fragilidad y la gente que ya se nos adelantó, son además muy ricos y mantienen vigentes nuestras tradiciones. Así es, sí, sin duda alguna es algo que se ha conservado a través del paso del tiempo, así como la Catrina, que es una figura, es una mujer, que se puede decir la muerte, y pues no solamente es artística, ¿no? Exacto, miren, en 2010 se celebraron 100 años de su creación, hecha por José Guadalupe Posada, y originalmente se llamaba la calavera garbancera. Anteriormente, los dibujos de los cráneos y esqueletos, acompañados de textos, criticaban a forma de burla la situación del país, y así como las clases privilegiadas se volvieron populares en la población y se empezaron a reproducir todos estos en periódicos. El arte de Posada era muy diverso, y a través de estas calaveras retrató la esencia de los pesares y las alegrías de la gente, de las diferencias sociales durante el Porfiriato. Así es, y creo que, bueno, actualmente son completamente relacionadas con el Día de Muertos y representan, bueno, parte de la vida de la sociedad, igualmente de aquella época. Exacto, interpretan de la vida de la sociedad de aquella época, y esta calavera de Posada no tenía ropa, solamente un sombrero muy grande, y con esto criticaba a los que querían aparentar un estilo de vida que no les correspondía. No fue él, sino Diego Rivera, quien le dio a la Catrina el nombre actual y la forma con la que hoy la conocemos. Así es, podemos hacer una Catrina de cualquier tipo de persona, como de Alex Linares, que nos acompaña aquí en cabina. Acaba de llegar a cabina, muchas gracias por acompañarnos, Alex, como siempre un gusto tenerte con nosotros. Así es, pero también tenemos la tradición del papel picado. Sí, como estábamos comentando, en las antiguas culturas de Mesoamérica se utilizaba el papel amate para la escritura de códices, se utilizaba para las ofrendas de los dioses. Con la llegada de los españoles y estos materiales, el papel utilizado para tributo a las deidades dejó de ser el amate y se suplió por el papel de China como lo conocemos hoy, siendo los artesanos quien con la imaginación pasaron a hacer de esto una verdadera forma de arte. Esta última forma se ha empleado desde la época de los mexicas, y ellos lo usan como banderas ceremoniales que eran pintados de diversos colores. También servían para darles diferentes títulos a los guerreros aztecas. Otro de sus usos era para vestir a los cautivos y a los niños que iban a ser sacrificados a Tlaloc. Se les ponían diferentes colores según el lugar donde iban a ser enterrados y sacrificados, y a los difuntos se les colocaba otros más para que se defendieran de los peligros que iban a atravesar para llegar a Mictlán, y para pagarle la entrada a Mictlantecutli y Mictlantihuatl, que eran los señores de la muerte. Ya ven que sí está difícil decirlo. Sí, está difícil. Es una variedad y una riqueza del lenguaje antiguo que, bueno, está tremendo. Y bueno, esta es una manifestación artesanal que perdura con gran relevancia en las tradiciones y festividades de México. Su uso permanece desde las épocas antiguas, llegando a consolidarse y diversificarse en su producción a través de diferentes técnicas para su elaboración. Verdaderamente se ha vuelto algo súper importante. En Puebla tienen todo un imperio casi. No es sencillo hacer esto. Cabe mencionar que el primer papel amate se originó en un convento. Fue ahí donde hicieron el primer, un sacerdote lo hizo. Pero falta, yo creo que uno de los detalles más importantes. La parte más rica. Y la parte más rica, igual tradicional, que tiene el Día aquí, de Muertos, muchas gracias, Arita. Ahorita les vamos a dar un adelanto. El pan de muerto.
tiene su origen en la conquista, inspirado por los rituales prehispánicos. El gusto por la elaboración de un pan especial, para este caso se remontaba a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles a la que era la Nueva España en 1519. Era un ritual que era para una princesa que fuera ofrecida a los dioses. Su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto y después quien encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Los españoles rechazaron estos sacrificios y elaboraban un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar, pintado de rojo, simulando la sangre de la doncella. Y así fue como empezó el pan de muerto. Se ha ido modificando hasta nuestros días, pero... Así es. Así y empezó. creo que, bueno, empezó. personas estudiosas e historiadores han revelado que el nacimiento de este pan se basa en un rito de los pobladores de Mesoamérica. Exacto, que a estos pobladores, estos muertos que enterraban con todas sus pertenencias, entonces por ahí se empezó a dar, incluso a unos los enterraban con comida. Entonces por ahí empezó, se cree que ahí surgió el pan de muerto, el cual se fue modificando hasta llegar al que tenemos hoy en día. Tiene un significado, el círculo se encuentra en la parte superior, es el cráneo, las tiritas, las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. Cada parte del pan de muerto está súper bien planificada. Y bueno, Isa, tú nos tenías una sorpresa el día de hoy. Así es, una sorpresa que me dieron a mí primero en la mañana y que bueno, la vamos a compartir aquí. Dice, por Reforma caminaba, espantado gritaba, está temblando, un terremoto lo acechaba. Traía un refresco en mano, corcholata no conocía, destapar no podía y la Catrina se reía. Con su cámara de camarógrafo se siente muy bien, si es que no confunde a Ricky Martin con Chayanne también. Tecamachalco no conocía y Sat de la Náhuac no salía, descubrió que si se sube al pecero, México sigue después de Periférico. La Parca riéndose a carcajadas decía, me llevo Isat para que me ría, ya en el panteón descansa en paz con la Catrina. De Sandra Zamudio, Calavera para Isat. Está padrísima. Muy padre. Muchas gracias, Isa, Felicidades. por tu sorpresa, ha sido muy grata, pero Así es, pues ya. pues agradezco este bloque, Carla, que nos hayas traído esta No, muchas información que gracias. estuvo muy completa y muy padre, pero creo que en cabina nos tienen un anuncio. Así es, señores pasajeros. Habla Verónica Trina. Y les comento que después del corte tendremos el Mapa Náhuac, un Mapa Náhuac muy especial, en donde Carla nos llevará por todo México a recorrer esta tradición del Día de Muertos. Les recuerdo que tenemos un teléfono en cabina en donde si no les da miedo, yo les voy a contestar. 3088 1670. Y recuerden que también tenemos Facebook, Primera Clase 1670M, Twitter, P-Clase 1670M, YouTube si te perdiste algún vuelo, Primera Clase 1670AM. Estamos volando en el especial de Día de Muertos en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.